Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece de Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Qué bendición contar con su sintonía en su programa Jesús en mi vida. Hoy tendremos el testimonio de una hermana que anhelaba que el Señor se acordara de su condición y escuchó el Señor el clamor de ella y estuvo atento y fue propicio a su necesidad. Acompáñenos a escuchar el testimonio de nuestra hermana Lidia Salazar. Jesús en mi vida, que todos oigan. A Jesús en mi vida, que todos vean. A Jesús en mi vida, que todos oigan, que todos vean. El apóstol Pablo tenía, como dice en la Escritura, un aguijón en la carne, algo que Dios le había puesto específicamente a Pablo. Y se ha especulado mucho, los estudiosos dicen que era una enfermedad hasta cierto punto incurable. Pero lo que más nos sorprende a nosotros y los que nos impacta de la historia del apóstol Pablo es de que él tenía una enfermedad y le había pedido 3 veces al Señor que se lo quitara. Y la respuesta de nuestro Señor fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y este es justamente lo que se resume el testimonio de nuestra hermana que hoy vamos a conocer. Los invito a que no se pierdan la entrevista a mi hermana Lidia Salazar. Mi hermana Lidia, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Amén, hermano, gracias a ustedes. Pues cuéntenos en primer lugar qué hace, dónde sirve, en qué ministerios trabaja. Háblenos un poquito acerca de su persona. Actualmente estoy sirviendo al Señor a tiempo completo en lo que es el ministerio de la alabanza, ¿verdad? De la música. Siempre me ha gustado cantar y pues ahora más que todo es lo que hago en agradecimiento a Él por darme una nueva oportunidad de vida. ¿Desde cuándo empiezan el ministerio? ¿Yo siempre he cantado? He cantado desde pequeña, Sí. pero ya ahora Dios me permitió, ¿verdad? Estar en otro nivel, digamos, para poder servirle a Él y ser de bendición para otras personas. Sí. Así es. Es un canal propicio para poder dar todo el testimonio y poder impactar la vida de las personas. Así es, ¿Qué hermano. otras actividades le ha gustado hacer o realizar? Fíjese, hermano, que me gusta mucho todo lo que es la labor social, Sí. obra social, ¿verdad? Apoyar ahora en lo que respecta al padecimiento que tengo actualmente, ¿verdad? Dios ha puesto en mi corazón el poder llegar a todas aquellas personas con enfermedades crónicas, con enfermedades que creen que no hay alguna salida, una solución. Y entonces poder apoyarles y darles a conocer que tenemos una esperanza y que tenemos a alguien que está a nuestro lado a pesar de nuestras circunstancias. Muy bien. Esa crisis que menciona nuestra hermana Lidia, esa crisis, esas circunstancias, es justamente lo que vamos a conocer en el testimonio de hoy. Realmente vean cómo Dios obra en la vida de sus hijos, aquellos a quienes Dios ha elegido y ha puesto con algún propósito en un ministerio para poder impactar vidas. Así que no se pierda la entrevista con nuestra hermana Lidia Salazar. Estamos listos para poder encontrar y conocer quién es Lidia Salazar, una mujer que desde muy pequeña conoce al Señor, que desde muy pequeña ha escuchado quién es el Señor, pero que en medio de esa vida donde ella podía servirle, podía disfrutar, entra algo que la hace a ella no querer vivir más. Decir, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Pero no se quedó solo con el preguntar qué pasa, qué viene para mi vida, sino que llegó a la palabra del Señor. Y la palabra dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. Ella clamó al Señor, pero en medio de ese clamor hay una historia de dolor, de tristeza, una historia que hizo que su cuerpo se estremeciera. ¿Quiere conocer esa historia y quiere saber quién es ese Dios que le dio esperanza? Acompáñenos.
La palabra de Dios es un tesoro para aquel que encontró en ella la salvación y la vida eterna. Compartámosla en familia y con quienes están en búsqueda de la verdad. ¿Se acuerdan de la entonación en la parte del coro? Con seguridad. Hermanita, Dios le bendiga. Dios hermana, que Dios le bendiga. Dios hermano, y nos vemos en el culto. Dios le bendiga. Me gusta verla. Vamos, hermanita, Dios te bendiga. Me gusta verte. Hermanita, yo la había afectado su garganta. Sí, hermano, no sé qué pasó. De repente me empezó a doler demasiado la garganta. Una gripe, me imagino. Sí, ¿verdad? Pero en el nombre de Jesús va a seguir mejor. Sí, hermano, en el nombre de Dios. Al morir, ¿a dónde irá su alma? La palabra de Dios nos enseña en Hebreos 9:27 que está establecido para el hombre a que muera una sola vez, de ahí enfrente del juicio. Mamita, vas a llegar a la cama y vas a descansar, mamita. Mi vida. ¿Te duele? Ay, despacio, hija, despacio. Ay, mamita. Tienes que descansar, mi hija. ¿Qué sucede, mamita? ¿Qué quieres, mi amor? Hazme un favor. Tráeme toda la crisis que tengas, por favor. No, mi hija, no me digas eso, mamita. Mamá, es que no aguanto, no aguanto. Esto va a pasar, mi hija. No, mamá, es que no aguanto. Mamá. Gracias por venir. Es que quiero compartir con ustedes que desde hace 6 meses Lidia está enferma. Y no sabemos qué es lo que tiene. Hemos ido con doctores y no nos han dado diagnóstico. Y ella está de mal en peor. Yo le digo al Señor o que se la lleve o que la sane, porque ella es mucho el calvario, hermanos. Nos unimos a su dolor, es algo muy delicado, muy fuerte lo que está pasando. Pero la palabra de Dios dice en Santiago capítulo 5, versículo 13, si alguno estuviera afligido entre vosotros, ore a Dios. Y si alguno estuviera enfermo, llame a los ancianos de la iglesia para que lo unjan con aceite. Es palabra de Dios, sabemos que es bien difícil la situación que están atravesando. Como le vuelvo a decir, nosotros lo estamos sintiendo también, pero tenemos un Dios poderoso. Él es el Dios de los imposibles. Para Él no hay nada imposible. Todo lo tiene bajo control. Estamos seguros de que Él
va a hacer algo maravilloso, porque Él es un Dios de poder y lo creemos. Pase adelante, hermana, por favor. Gracias. Hija, ¿te buscan? Nena. Ay, hermana, gracias por haber venido. Hermana, ¿por qué Dios no me escucha, hermana? Dios sí te escucha, mi amor, pero Él tiene planes para cada uno de sus hijos. Pero, hermana, ¿Qué es lo que quieres? quiero que Él me lleve, que ya me lleve, porque ya no aguanto esto, ya no lo aguanto, hermana. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. 1 Corintios 13 del 4 al 5. Muy bien, hermana Linda. Usted habló acerca de una crisis que tuvo. ¿Cómo inicia todo eso? Cuéntenos cómo es que empieza ese proceso por el cual pasó. Actualmente, pues, siempre he estado en el Ministerio de Alabanza de la Iglesia y, pues, empecé a notarlo cuando yo cantaba, ¿verdad? Que ya no me salía la voz como era, empezaba con garrasperas, con dolorcitos y llegó un momento en que ya no me salía la voz. Entonces empecé a preocuparme porque ya había ido con varios médicos, ¿verdad? Y no me encontraban nada, me hacían exámenes y me daban los medicamentos necesarios, pero no me aliviaba. Entonces ya me empecé a preocupar porque cada vez era peor el síntoma, ¿verdad? Que yo, ¿Solo esos eran? ¿O empezaron a surgir otros? Entonces después ya empezaron dolores en el cuerpo. Al empezar dolores en el cuerpo, yo decía, ¿dónde me golpeé? ¿Dónde me caí? Si no era normal esos dolores en mí. Y ya cuando se fue enmarcando más fue cuando empecé con desmayos. Desmayos, a veces hasta 2 diarios, 3 diarios y de la nada, ¿verdad? Cuando yo sentía era porque yo ya estaba en el suelo, ¿verdad? Tirada. Y después de esos desmayos, días después, empecé a inflamarme. Todo mi cuerpo se inflamó, totalmente inflamada y los dolores eran más intensos, dolores intensos. Y no había ningún diagnóstico. No había. Se hizo varios exámenes. Me hicieron generales de sangre, muchos exámenes y no daban. Al principio decían que eran parecidos a lo que era la Zika, ¿verdad? Y me daban medicamentos para eso, pero no me aliviaban. Y los dolores cada día eran más intensos y más intensos. ¿En todo el cuerpo? En todo el cuerpo, desde el pelo hasta los pies. No había una parte de mi cuerpo que no me doliera. Y eso era lo que me estaba matando. Porque yo decía, ¿por qué? ¿Por qué me duele tanto? Yo ya no soportaba esos dolores. Y de ver que tenía tanta medicina y no me aliviaba nada. Cada día yo me sentía peor. Y yo decía, ¿pero por qué no me alivio? Y los dolores son en la piel, en las articulaciones y en la piel. Yo no soportaba que me pusieran un hule que ponen para sacar sangre o para tomarme la presión. Yo no aguantaba. Y entonces yo ya no hallaba qué hacer, ¿verdad? Para poder aliviarme los dolores. ¿Cuánto tiempo pasó con esos síntomas desde que comenzó hasta que me diagnosticaron 6 meses? 6 meses. 6 meses, porque pasé con muchos médicos y todos me mandaban a hacer exámenes,
pero no daban qué era lo que yo tenía, porque dentro de todos esos 6 meses y dentro de mi inflamación vino la trombosis en mi pierna derecha y vino un derrame también del lado derecho, en el cual estuve un tiempo también con mi derrame, ¿verdad? Pero todo ese tiempo aguantando todos los síntomas. Así es. Tomando quizás no eran los medicamentos. Correctos. Si no había un diagnóstico, eran simplemente medicamentos para disminuir un poco los síntomas. Ajá, pero no, así era. No se corregía. No se corregía y llegaban muchos hermanos a orar por mí a la casa, ¿verdad? Porque ya no se sabía qué hacer, ¿verdad? Y yo lo que le pedía en un momento a Dios era que me llevara, porque yo ya no soportaba. Eran dolores de muerte. Y yo pedía que me movieran porque no tenía ni fuerzas en mis brazos, en mis piernas. Entonces, esos momentos fueron muy duros. Cuando a mí me empieza ahora un dolor o algo, yo rápido busco qué puedo hacer porque quedé con mucho pánico a eso. Eran unos dolores terribles. Muy bien. Pueden ver ustedes un cuadro en donde hay síntomas en todo el cuerpo, distintos síntomas, pero no hay un diagnóstico. ¿Qué pasa en el corazón y en la mente de una persona que tiene síntomas, pero que no hay un diagnóstico? ¿Qué papel juega la fe? ¿Cómo reacciona el ser humano ante un diagnóstico como esto? Justamente lo que vamos a ver en esta entrevista. El hombre que confía en el Señor no desmayará, porque ha puesto su mirada en aquel que cumple todas sus promesas. Amado hermano, si en este momento necesita oración o un consejo, marque el número 2421 3535. Nuestro nuevo número de oración y consejería. Estamos deseosos de atender su llamada. Ante una situación tan difícil, donde el dolor la tenía desesperada, no había un diagnóstico, tratamientos no habían, el esperar una respuesta de los médicos y no había respuesta, no había solución, la llevó a ella a no desear su vida. Lidia dijo, ¿para qué seguir viviendo así? Pero había todavía una solución, alzar los ojos a los montes, clamarle al Señor, porque sabía ella que su vida dependía únicamente de Dios. Muy bien, hermana Lidia, nos quedamos en el punto en donde ya su oración fue, Señor, quítame la vida. ¿Qué pasó por su mente? ¿Cuál fue el impacto emocional y espiritual de ese momento cuando usted hizo esa oración? Fue tremendo porque yo de ver que ningún medicamento me aliviaba y que yo cada día estaba peor, yo llegué a decirle al Señor, ¿para qué quiero estar así? Yo ya no aguanto, yo ya no soporto y yo me quiero morir. Yo ya no soportaba más. Y fueron momentos muy duros porque el dolor era lo que más yo no soportaba, ¿verdad? Y yo he sabido de muchas enfermedades silenciosas. Y yo decía, mejor tuviera tal cosa, pero no con dolor. Y porque el dolor para mí ha sido lo más duro. Estar con dolor es lo más triste que puede haber en esta vida. Y un dolor no focalizaba una parte del cuerpo, sino entiendo que fue en todo. En todo mi cuerpo, incluso cuando a mí me dio mi derrame, yo sentía que a mí me entraban agujas y me salían de mi cabeza. ¿En qué momento le dio el derrame? El derrame me dio, todavía no me habían diagnosticado la enfermedad, y el derrame me dio durante la inflamación de mi cuerpo. O sea que fue como que el cuerpo ya no tenía por dónde expandirse, ¿verdad? Y
fue dándome la trombosis y que como a los 15 días el derrame, ¿verdad? Entonces yo ya no soportaba, ya, ¿qué más? Estaba paralizada de un lado, no podía caminar por la pierna, el dolor en todo el cuerpo, una fatiga extrema. ¿Qué más? Y sin saber qué es. Y sin saber todavía qué era, ¿verdad? Yeah. Entonces llegó en un momento en que yo hasta miraba todos los medicamentos que tenía enfrente y me los quería tomar, porque yo ya no aguantaba. Pero en medio de todo eso yo decía, Dios, ayúdame. Siempre hubo un clamor ahí, a pesar del sufrimiento. A pesar del sufrimiento siempre hubo un clamor, porque yo de ver que nada me hacía, yo quería que Dios sí me ayudara, ¿verdad? Porque tampoco le pedí a Dios que me llevara, pero yo tampoco tenía el valor para hacerlo, ¿verdad? Veo que trae algunos exámenes ahí. Todos esos exámenes fueron los que se hizo durante todo ese proceso sin tener un diagnóstico. Así es, sí. Incluso todavía faltan algunos, porque sí son bastantes. Me hicieron infinidad de exámenes. ¿Cuántos se hizo? Que solo veo que son varios. Me hicieron como unos 75 tal vez exámenes, porque como tras una cosa había otra, ¿verdad? Empecé con las amígdalas, empecé luego con los desmayos, luego con los dolores, luego lo de la trombosis. Entonces cada vez eran más y más exámenes, ¿verdad? Y hasta poder dar y llegar al punto exacto, ¿verdad? ¿Y en qué momento se supo o hubo un diagnóstico? Cuando me dio la trombosis, me dio el derrame, entonces Dios puso un médico que la encontramos ahí sí que como un ángel, y ella dijo, esto no es normal, esto es, me parece que es esto, dijo, ¿verdad? Sin ella todavía hacer algunos exámenes. Y me envió a un lugar a hacer los exámenes que me pidieron, que fueron como unos 15 más todavía. Y ahí fue donde ya se supo, ¿verdad?, que era la enfermedad y a dónde ella me refirió para poder, ya que me trataran los médicos especialistas. ¿Cuál fue el diagnóstico, si se puede saber? El diagnóstico que yo actualmente padezco, yo tengo lupus eritematoso sistemático. Cuando yo escuché ese nombre dije, ¿y esto qué es, verdad? Sí. Y me deprimí sin saber qué era, me deprimí y me puse a llorar, porque dije, ¿y esto qué es? En mi vida había escuchado qué era. Hay 13 clases de lupus, ¿verdad? Pero el mío es en todo el cuerpo, que afecta a todo mi cuerpo. Y cuando yo empecé a investigar, yo cada día yo misma me asustaba, ¿verdad? Afecta a todos los órganos casi del cuerpo. No me puedo exponer al sol, me hace mucho daño. Debo mantener una vida muy relajada, casi cero estrés, para poder estar muy tranquila, porque afecta mucho las emociones, ¿verdad? Pero poco a poco fui aprendiendo qué era esta enfermedad, ¿verdad? En la parte emocional, afectando las emociones, la enfermedad una vez teniendo el diagnóstico, pero en la parte emocional, ¿cómo se sentía desde el momento en que empezó a tener los síntomas hasta ese punto? ¿Cuál fue el punto más duro y difícil que tuvo que enfrentar? Cuando me dieron el diagnóstico, frustrada, deprimida, me sentía lo peor, porque dije, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Verdad? Tengo que cargar con esto toda mi vida, ¿verdad? Y en esos días yo estaba, me vine de peso, bajé bastante de peso, todavía estaba muy reconvaleciente, ¿verdad? Entonces decía, bueno, tal vez ya me queda poco tiempo, ¿verdad?, de vida. Y fue bastante frustrante verme al espejo y verme en la situación en la que estaba, tener que depender que me llevaran en una silla de ruedas, que me ayudaran a darme mi comida en la boca, a peinarme,
O sea, fue un momento bien difícil en mi vida, en el cual yo sí lloraba mucho. Y yo le decía al Señor, ¿por qué pasó esto? Las personas llegaban conmigo y me decían, si usted es tan joven. Fue una etapa muy difícil, porque los dolores me mataban. Y sí, bastante deprimente, porque después de verse uno tan activo, venirse abajo totalmente, eso duele. Y empecé entonces a decirle al Señor que qué quería, que quería Él de mí, pero que me ayudara y que me sacara de ese fango en el que estaba, porque yo ya no lo soportaba. ¿Dudó el Señor? En un momento llegué a decir que dónde estaba, porque yo lo que le pedía al Señor era que me quitara el dolor. Eso era lo que yo y al pedía. no haber respuesta, ¿qué pensaba? ¿Qué pasó por su mente? Fue entonces ahí cuando yo decía, yo me quiero morir, ¿verdad? ¿Para qué quiero una vida así? ¿Para qué? Con dolor, deprimida, todo, ¿para qué? Mejor me muero y estoy bien. Ese fue el pensamiento que llegó en esos momentos. Es una situación muy, muy difícil de enfrentar. Difícil de enfrentar al no haber solución, al saber que hay un diagnóstico, sí, pero el diagnóstico no ha ayudado mucho. Al contrario, creo que uno se enfrenta a una situación difícil en la cual uno cuestiona quizás la voluntad del Señor. Y es natural como seres humanos, como la tuvo el apóstol Pablo cuando mencionábamos ese aguijón, el aguijón. Sin embargo, Dios tiene propósitos para cada una de nuestras vidas, para cada circunstancia. No hay despropósito en cada situación en la cual estamos atravesando. No se aparte, vamos a ir a una pausa y volvemos en un momento. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18. Hermana Lidia, lo que ahí muestra es una historia. Es una historia que comienza con un pequeño síntoma y que la ha llevado de una manera dura y difícil, porque los síntomas se fueron y los dolores se fueron incrementando, así como la cantidad de exámenes también. Nos quedamos en ese momento en donde ya tiene un diagnóstico, ya sabe qué es, pero tampoco le dicen si hay solución o no hay solución. ¿Qué pasa después con ese punto crítico en donde recibe el diagnóstico, pero a la vez no es nada alentador? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa por su mente? Tristeza, llanto. Me dice el médico, tienes esto, pero no tiene cura. Y de ahora en adelante debes tener muchos cuidados. Y debes de saber manejar, conocer tu cuerpo para poder seguir. Las personas no se mueren de la enfermedad, pero como afecta a todos los órganos, puede hacer que de otra cosa sí, ¿verdad? Que afecte. Fueron las palabras del médico. Y pues ahora tienes que luchar día a día, ¿verdad? Y aprovechar más tus días para salir adelante. Al escuchar estas palabras, pues fue una carga muy pesada, ¿verdad? Porque estamos tan acostumbrados a despertar
y ver la vida tan normal sin una carga encima, ¿verdad? Como lo es una enfermedad. Y pues ahora entonces venía a mi mente en ese momento por dónde empiezo, ¿verdad? Porque lo primero fue apuntar el nombre y empezar a investigar qué era, ¿verdad? Para poder yo ir día a día con esta enfermedad, pero al inicio sí fue muy duro, porque no sabía ni qué era, ni por dónde. Y como le repito, empezó a afectar varios órganos porque incluso tenía mis riñones también inflamados. Entonces yo decía, ¿qué más va a pasar, verdad? Me mandan con los ojos, los riñones, o sea, aquí son casi que todos los médicos en un solo cuerpo, ¿verdad? Porque afecta todo. Entonces, al inicio, como le repito, sí fue bastante fuerte este diagnóstico, pero lo he ido superando poco a poco. Al llegar al punto máximo donde ya no había esperanza de o al saber que no había esperanza de una sanidad total, ¿cómo se siente en cuanto al aspecto espiritual y en el aspecto emocional? ¿Y cómo es que empieza a tener esa fuerza y el valor, como lo dijo, de levantarse todos los días, pero a la vez saber que hay una enfermedad? Pues ahí fue donde fue obrando el Señor y donde mi actitud creo que contó mucho, porque entonces al saber que la enfermedad no tiene una cura y al saber que día a día me despierto con dolores, tal vez no en la magnitud que los tenía al inicio, pero sí un poco leves, fue donde Dios fue trabajando y fue donde mi fe se fue incrementando día a día. Y ahí fue donde Él me fue fortaleciendo, porque han habido noches en las que me agarran desesperaciones, me agarran dolores y me pongo a clamar. Y mi texto que ha sido de batalla es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, a pesar de que estoy tal vez en la cama tirada. Esa ha sido mi batalla. Soy una persona muy luchadora, que me gusta ver la vida diferente y en esa etapa como que Dios se fue manifestando, porque me fue haciendo más fuerte, que ahora yo lo puedo ver diferente. Yo ahora, aunque tenga un pequeño dolor, yo me postro a orarle al Señor. Yo he puesto mi vida en las manos de Él. Él tiene el control de mi vida, de mi salud, de todo, y Él hasta el día de hoy ha sido mi todo. Y es por eso que Él ha venido a fortalecer mi alma diariamente, porque diariamente es una batalla, ¿verdad? Con los síntomas. Y esa batalla no solo le está afectando al cuerpo, sino que también al alma y al espíritu. Así es. Háblenos un poco acerca de sus emociones. ¿Qué hay en esos momentos cuando realmente, porque como no hay tratamiento, no hay cura, obviamente los síntomas siguen, algunos días quizás más fuertes que otros? ¿Qué sienten esos momentos donde hay crisis? Cuando ha habido una crisis, pues me pongo a orar, me pongo a clamarle, y ahora, al inicio, sí me desvanecía, pero ahora, aunque esté en crisis, mi confianza está puesta en el Señor. Él ha sido mi todo. Y como le repito, Él tiene mi vida y yo se la entregué. Le entregué mi vida, le entregué mi salud. Y aunque vienen esos momentos duros de crisis, yo confío en Él. Y ya no vienen esos pensamientos malos. Sí hay momentitos en los que uno se entristece, ¿verdad? Porque tal vez iba a salir y ya no puedo, ¿verdad? Háblenos un poquito de ese tema, de la rutina. ¿Cuáles son los desafíos que está enfrentando en su rutina diaria? Porque no todas las cosas se pueden hacer de la misma manera. Exacto. ¿No? Ya tenía un ritmo muy, muy fuerte, soy muy independiente, ¿verdad? Y ahora ya tuve que bajar
ese ritmo. El ritmo. Ahora ya no tengo la misma energía. Al inicio, yo era muy activa. Ahora sí lo puedo hacer, pero ya todo con medida. Ya no puedo andar en el tráfico de la misma manera. La exposición al sol es bastante delicada porque activa otra vez la enfermedad, los síntomas más fuertes. Entonces debo de tener una vida más relajada, en la que sí me ha afectado en alguna manera, ¿verdad? Entonces trato de planificar, de organizarme para poder hacerlo todo diferente. ¿Se frustra en algún momento? Bastante, sí, se frustra. De acuerdo. Muy bien. La calidad de vida disminuye de una manera considerable. Al haber un diagnóstico que uno sabe que no hay una cura o un tratamiento, pues obviamente los cuidados ya dependen de uno mismo. Y ese es el desafío grande que nuestra hermana Lidia está teniendo todos los días de su vida. Sin embargo, en medio de esto, ha aprendido a confiar en el Señor. Vamos a ir a una pausa y volvemos en un momento. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos 11:24. En medio de una situación tan fuerte, tan delicada, donde dan un diagnóstico que estremece su cuerpo, diciéndole su cuerpo está afectado, puede que algunos órganos resulten siendo más afectados que otros. Su calidad de vida disminuye, usted ya no puede seguir siendo la misma. El dolor la tenía tan debilitada que no tenía esperanza nada más en médicos, en medicina. Pero hubo un versículo que dice ella, la sostuvo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Encontró en medio de la crisis a Jesucristo como su fortaleza, a quien la sostiene en medio del dolor, y en medio de toda crisis puede ella alzar los ojos al cielo y decir, todo lo puedo en ti, Señor, porque tú eres mi fortaleza. Hoy vemos acá a nuestra hermana Lidia, está con nosotros sentada, y si la vemos, uno dice no tiene nada. Sin embargo, no es así. Y esa es la pregunta que me lleva ahorita. ¿Cómo día a día se levanta y enfrenta los desafíos, mi hermana Lidia, a pesar de la enfermedad, a pesar de los dolores, a pesar de esos obstáculos? Solo con la ayuda de Dios. Él es el que me ha fortalecido día a día, desde que me despierto o que a veces tengo un poquito de insomnio, clamándole a Él. Ahí sí que peleando, ¿verdad? Esas batallas, ayunando, orando. Y de ser una mujer independiente, lo hacía todo, a ser una mujer que dependía de alguien para que le apoyara. En ese lapso, ¿cuál fue un momento más difícil que le tocó vivir? Fue muy frustrante, muy deprimente, porque el esperar que le alcancen a uno un vaso de agua, yo lloraba porque me sentía inútil, me sentía que no valía nada, que no podía ya por mí sola, ¿verdad? Y fue ahí donde llegué a un momento en que ya mi corazón me dolía demasiado, porque yo me sentía como lo peor de esta vida, como que ya yo no valía ni un centavo, porque no valerme por mí sola, estar en la situación en que estaba, yo sí ya no tenía esperanza, ninguna esperanza. Yo quería solo morirme, eso era lo que quería. Al llegar a ese punto, ¿cómo le hace una persona para cambiar ese enfoque? Porque la realidad está a la vista. La enfermedad sigue. Así es. Los síntomas siguen, los dolores siguen. Así es. Quizás esa necesidad de apoyarse en otras personas va a continuar siempre. ¿Cómo le hace a una persona para cambiar esa perspectiva? Al saber el diagnóstico y al saber que era una enfermedad que, según el médico, ¿verdad?, no tiene cura, entonces era yo tomar una decisión.
era yo ya dejar de lamentarlo, era de dejar de quejarme. ¿Y en qué momento toma esa decisión? Al ver que yo misma tenía que salir de donde estaba, porque si yo seguía deprimiéndome más, esto iba a ser peor. Porque entonces, no solo con dolor, con todos mis achaques, mis síntomas, y todavía yo con una actitud negativa. Entonces ahí era donde llegó Dios a transformar esto y usó personas. Usó esas personas que llegaban a orar por mí, que llegaban a hablarme, que llegaban a animarme y que me decían, Dios dice que esto no es de muerte, usted va a salir adelante, y ellos me alentaban día a día. Yeah. Y entonces esas palabras fueron llenándome, y dije, sí, es cierto, yo tengo un Dios vivo, yo tengo un Dios real y Él va a hacer la obra en mi vida. Y si Él ahora me dejó y me está dando una nueva oportunidad de vida y ya me está estabilizando, es para que yo venga y haga cosas nuevas y que le dé, tal vez ayude a otras personas, ¿verdad? Ahí fue donde fui cambiando y donde Dios fue obrando. Pero sí me han ayudado bastantes personas que día a día ahí están. Cuando veo el teléfono, ahí entran los mensajitos. Esas palabras que me alientan día a día. Yeah. Ese punto, ¿cuál es el papel fundamental de los que están cerca de una persona que tiene un padecimiento día a día? Hablemos del papel que juega la familia, el papel que juegan los amigos, los hermanos. Es muy importante. Sí. Es muy importante, ya que uno encuentra en ellos una fortaleza, ¿verdad? Uno encuentra ese soporte, ese respaldo, y lo he sentido también de parte de Dios cuando han habido momentos en los que tal vez se me acaba mi medicina y no existen los recursos. Hay momentos que eso pasa, ¿verdad? Porque los gastos son bastante fuertes y llega alguien, y siempre hay alguien ahí que en el que Dios abre las puertas, ¿verdad? Ahí están los amigos, como dice la familia, juegan un papel muy importante en una persona con una enfermedad crónica y cuando hay dolor, porque uno necesita paciencia, necesita una atención, que lo entiendan a uno. Porque como dice usted, si a mí me ven en la calle ahora, dicen, ay, qué bien se ve, y porque me lo dicen. Pero hay momentos en los que estoy haciendo algo y debo dejar de hacerlo, porque ya me canso, ya me agoto, ¿verdad? Y entonces se dan esas situaciones, pero la familia y los amigos es muy importante y es lo que me ha ayudado. ¿Y alguna vez sintió que no la entendían? Sí. Sí. Llegan esos momentos en los que aprendemos a valorar la vida, aprendemos a valorar... Yo aprendí que el único que había en momentos estaba conmigo era Dios, porque Ahora, ese aprendí quiere decir que hubo momentos en que sí creyó que no estaba. Tal vez no es que no creyera que estaba, pero cuando estamos bien, creemos que somos autosuficientes y creemos que todo lo podemos hacer. Y cuando nos vemos de verdad solos y en estas circunstancias, ahí sí vemos la mano de Dios, porque es lo único que nos alienta. O se percibe con mayor facilidad. Así es. Sí, porque no es que no esté. Sí, no es que no esté. Él siempre está, pero lo que pasa es que es cuando nosotros, todo está bien, ¿verdad? Y entonces vemos como que, sí, aquí está Dios, pero no lo molesto, ¿verdad? En cambio, cuando de verdad nosotros estamos en esos momentos, yo sentía la presencia de Dios en mi vida. Yo la sentía. Yo leía la Biblia y cada versículo me animaba y me alentaba mucho. ¿Qué piensa ahora al ver esos exámenes? Pues que tengo que seguir adelante, ¿verdad? Luchando y ayudar a aquellas personas que estén pasando por una misma situación, ¿verdad? Aprendí a ser más sensible. Aprendí a que
ayudar a las personas, ¿verdad? Porque a veces ahora en día vemos las enfermedades muy comunes, aunque sean muy graves, vemos como que ya es normal en esto, pero no sabemos lo que la persona está sintiendo, está sufriendo. Y esto me ha hecho muy fuerte, bastante fuerte, a estar día a día más fortalecida. Ya ahora esto pues ya sé que lo tengo, ya sé que pues ahí está, pero esto ya no me va a impedir hacer más cosas. Ya. O sea, la realidad no es también parte de lo que uno dice como que se amolda a eso, sino que ¿cómo decirlo? Como que uno viniera y se adecuara a eso, sino simplemente ahí está, pero hay algo más acá. Pero ahí es donde entra la actitud y la fe, ¿verdad? Porque entonces conozco personas que sí se frustran y viven frustradas todo el tiempo, ¿verdad? Pero yo aprendí a aceptarlo, aprendí a confiar en Dios, aprendí a depender de Dios y a entregarle mi vida a Él. Y así es como he salido adelante todos estos días. Ese proceso de aprendizaje es el que vamos a ver, cómo es que ha aprendido a confiar en Dios, cómo es que día a día viene y pone delante del Señor esas necesidades de forma diaria. Volvemos en un momento. Hoy es un buen día para mostrar el amor de Dios a quienes te rodean, a los que aún necesitan conocer a Jesucristo. Amado hermano, si en este momento necesita oración o un consejo, marque el número 2421 3535. Nuestro nuevo número de oración y consejería. Estamos deseosos de atender su llamada. Cómo las crisis nos permiten ver las situaciones de modo diferente, nos enseñan muchas veces a valorar la vida a través de una enfermedad tan fuerte como es el lupus, que estaba afectando todo su cuerpo. Lidia decide creer en el Señor, una enfermedad que estaba acabando hasta cómo ella podía movilizarse quitando todo aquello que tanto gozo y placer le causaba y sentir que ya no podía más. Ella dice, tuve que aprender, tuve que dejar que el Señor me enseñara, porque cuando estaba bien creía que era autosuficiente. Nuestra dependencia total al Señor es ahí donde encontramos el descanso, es ahí donde ella encontró el descanso, el consuelo, su fortaleza. Y como lo dice la palabra, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. El Señor alzó su mano y la rescató. En medio de esa depresión, de ese dolor, de esa tristeza, encontró la mano del Señor que la estaba rescatando y sosteniendo, quien la sostiene hasta hoy y quien le da razón de vivir. Lidia fue una persona que conoció al Señor desde muy temprana edad, una persona creyente. Y esta es mi inquietud, Lidia. Desde que usted, que era pequeña, conoció al Señor y siempre había mantenido su fe, se mantuvo activa en el servicio a Dios. Así es. ¿Pensó en algún momento por qué le pasó esto y cuál fue el papel que jugó ahí su relación con Dios? Si cambió o no cambió, o se vio más compenetrada en conocer a nuestro Señor. Jamás pensé pasar por esto. Y fue ahí donde en un momento sí cuestioné al Señor, ¿verdad? Sí. ¿Por qué me mandaste a mí esto, verdad? ¿Qué tengo que hacer o por qué, verdad? Pero ahí, conforme fueron pasando los días, fue donde yo fui viendo la mano de Dios y en lugar de alejarme de Él, fui teniendo una mejor relación con Él. Y ha sido eso tan bonito porque
Yo, a pesar de que tenga a pesar de que tenga todas estas situaciones, yo me encuentro fortalecida en Él. Yo sé que Él empezó la obra y la va a terminar, porque para los médicos puede ser que no haya cura, no hay todavía una medicina, pero para Dios no hay nada imposible. Y yo me he aferrado de eso enormemente. Y yo vivo agradecida con Él. Yo vivo agradecida con Él. Porque tal vez no hay una cura aún, pero yo estoy aliviada de esos dolores que me mataban. Y porque Él me hizo ver la vida diferente. Y ahora yo, cuando veo que alguien se queja por un dolor pequeño, yo le animo y yo le hablo del Señor. Y yo creo que esos eran los propósitos que Él tenía, que yo pudiera venir y darle aliento a otras personas. Tuve que pasar un momento duro, lo pasé. Pero aquí estoy para darle esa fortaleza a muchas personas que se quitan la vida o que piensan que ya no hay una esperanza, que no hay una solución. No, el Señor es tan bueno, tan grande, tan maravilloso, que Él para mí ahora lo es todo. Y yo lo amo y lo adoro porque Él ha sido tan bueno en mi vida que se sigue manifestando día a día. Siempre ha mantenido, o sea, ha visto fortalecida su relación con nuestro Señor Jesús a partir de la enfermedad. Sí, cada día más y más. Y Él me ha mostrado cosas tan grandes que a veces dice uno, qué bueno es Dios. Y cuando uno está bien no lo ve, ¿verdad? ¿Cuál es la enseñanza que Lidia ha tenido luego de todo este proceso? Que muchas veces no le damos la importancia a nuestro Señor Jesucristo como debe de ser, ¿verdad? Y que creemos que ahí está, pero a veces no está en nosotros, ¿verdad? Como realmente. Y yo aprendí que Él estuvo conmigo desde el primer momento. Él lo ha estado. Pero ahora yo veo todo diferente y Él me ha ayudado en todo, me ha sostenido. Él ha puesto las personas, ha mandado ángeles y yo ahora, como le repito, estoy agradecida con Él porque cuando me dio mi trombosis me dijeron, tenemos que ver que el coágulo no se vaya para el corazón o para los pulmones, ¿verdad? Cuando me dio el derrame, pensé que me iba a quedar así todo el tiempo, ¿verdad? Cuando me ponían una pajilla para tomar agua, era bien duro. Y entonces ahora verme que me puedo mover y que puedo hacer otra vez mis cosas, tal vez no en la misma magnitud, pero sí, yo le agradezco al Señor por eso, porque yo sé que Él es bueno y que Él tiene planes de bien para mi vida y que a pesar de todo este proceso tan difícil, Él va a seguir haciendo milagros. Amén. Quiero aprovechar también para que pueda, no cabe duda que las personas que nos ven quizás probablemente estén pasando una crisis de salud también. Quizás sea un diagnóstico en donde le están diciendo que tiene algo incurable, como su caso. Uh-huh. O quizás estén haciendo esos cuestionamientos. ¿Por qué a mí? O si Dios está conmigo, ¿por qué me está sucediendo esto? O cuestionándose mucho con Dios. ¿Qué consejo le daría a estas personas? Que se aferren al Señor Jesús, porque Él lo es todo. Él es nuestro socorro, nuestro pronto auxilio. Él es nuestra fortaleza. Él es Dios. A veces también apoyarse en personas que edifiquen nuestra vida, que de verdad nos den consejos, que realmente nos van a animar, que dejemos todas esas personas negativas, esas personas que no nos traen ningún beneficio, que nos aferremos al Señor, porque Él es grande, es bueno, es maravilloso. Y hoy lo puedo decir porque lo ha sido en mi vida. Amén. Hay un propósito en todo lo que el Señor hace con nosotros, principalmente con sus hijos, con los que hemos creído en Él.
y que aunque, como lo dice su palabra, aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él está con nosotros todos los días. Luego, a pesar de toda la crisis, a pesar de que hoy ya está siguiendo un tratamiento, ya tiene un diagnóstico claro, pero también Dios le ha permitido tener o hacer algo para el ministerio del Señor. Entiendo que ahorita se ha dedicado y ha vuelto también de lleno al ministerio, ya está de lleno sirviéndole al Señor. ¿Y qué es lo que Dios le ha permitido hacer para Él? Pues a raíz de todo esto, pues el anhelo en mi corazón siempre ha sido servirle a Él, ¿verdad? Pero tal vez a veces uno no lo hace como Él lo quiere, con excelencia, ¿verdad? Y pues yo, como estoy tan agradecida con Él, y ese agradecimiento va a ser siempre, yo decidí llevar a cabo una primer producción, ¿verdad? De un disco, y Dios puso hasta las personas en el momento indicado. Abrieron sus puertas, me hablaron, llegaron, y yo vi que en ese momento tal vez era imposible, porque no contaba ni con los recursos, ni con los medios, nada, pero Dios lo hizo. Y por eso estoy tan sorprendida, como le repito, porque Él creo que tiene ya todo planeado. Y Él lo hace todo en el momento exacto, no en el tiempo en que nosotros queremos, ¿verdad? ¿Y qué le permitió hacer? Entonces, yo pude llevar a cabo mi grabación de un disco, que acá lo traigo. Y le puse porque Él vive, porque realmente Él vive en mí y porque Él ha hecho grandes cosas. Y entonces escogí unas alabanzas que realmente fueron las que me fortalecieron, ¿verdad? En toda esta etapa, y que yo sé que van a llegar a todas aquellas personas que también necesitan escuchar y que creen que no tienen solución. Amén. Mi hermana Lidia, damos gracias realmente porque Dios le ha permitido grabar el disco, porque Él vive. Él vive siempre, permanece para siempre. No importa las circunstancias. No importa. Esa quizás es la conclusión de su vida. No, a pesar de las circunstancias, Él está con nosotros. Él es fiel, nunca falla. Anhelamos que este programa haya sido de bendición para su vida y le instamos a usted, sea cual sea su situación, Jesús puede hacer la diferencia en su vida. Con Jesús, las situaciones adversas pueden cambiar. Le invitamos para que nos sintonice en el próximo programa y nos siga también en nuestras redes sociales. Dios le bendiga.